Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha capturado la atención de miles de fans en todo el mundo. Hoy vamos a hablar de Gamze Erzel y Kerem Bürsin, y de un momento que, según los rumores y el título que ven, ha sido verdaderamente desgarrador. Vamos a sumergirnos en los detalles de lo que parece ser una súplica desesperada de Gamze a Kerem. Así que si son fans de estas estrellas turcas, o simplemente les encantan las historias de la vida real que mueven fibras, quédense conmigo porque esto se pone interesante. Y por cierto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y unirse a nuestra creciente comunidad. No se pierdan nada de lo que traemos. El mundo del espectáculo turco y en particular las vidas de sus actores más queridos, siempre genera un torrente de especulaciones, rumores y a veces historias que nos dejan con la boca abierta. Hoy el foco está puesto en dos nombres que resuenan con fuerza, Gamze Erzel y Kerem Bürsin. Conocidos por su carisma y su talento, estos actores han conquistado corazones, y sus vidas privadas, aunque intenten mantenerlas al margen del ojo público, a menudo se convierten en el centro de atención. El título que les traemos hoy, Gamze Erzel llorando le ruega a Kerem Bürsin, un pedido desesperado, nos pinta un cuadro bastante dramático, ¿verdad? Evoca imágenes de profunda emoción, de una situación límite, de esas que te hacen cuestionar todo. Queremos explorar qué hay detrás de estas palabras, si se trata de un rumor infundado, de una interpretación errónea o, quizás, de una verdad dolorosa que los fans merecen conocer. Para entender la magnitud de este titular, es importante recordar la conexión entre Gamze Erzel y Kerem Bürsin, aunque sea a nivel profesional. Ambos son figuras prominentes en la industria, y aunque no han protagonizado juntos una serie o película icónica que los una de manera tan directa como a otras parejas de ficción, sus carreras a menudo se cruzan en eventos, entrevistas y el universo de las redes sociales. La admiración mutua y el respeto son palpables en muchas ocasiones, y eso hace que cualquier noticia que sugiera una tensión o una petición desesperada entre ellos sea aún más impactante. Ahora, vamos a desglosar lo que podría significar este titular. Cuando hablamos de llorando y rogando, estamos hablando de un nivel de vulnerabilidad y desesperación muy alto. ¿A qué podría estar rogando Gamze a Kerem? Las posibilidades son muchas y francamente muy especulativas. Podría tratarse de un asunto profesional. Quizás hay un proyecto en el que ambos están involucrados, o uno quiere la participación del otro, y las circunstancias no son favorables. A veces en el mundo del cine y la televisión, las oportunidades son escasas y la competencia es feroz. Una súplica podría venir de la necesidad de asegurar un papel, de salvar un proyecto que les importa, o incluso de buscar apoyo en un momento difícil de su carrera. Otra posibilidad, y esta es quizás la que más alimenta las fantasías de los fans, es que se trate de un asunto personal. Las relaciones entre colegas, especialmente en un ambiente tan expuesto como el de la actuación, pueden ser complejas. Si Gamze y Kerem alguna vez compartieron algo más que una amistad o una relación profesional, un pedido desesperado podría implicar un intento de reconciliación, una petición de ayuda en una crisis personal, o incluso una disculpa. Los rumores sobre relaciones entre actores son pan de cada día, y aunque debemos ser cautelosos, es innegable que estas especulaciones generan un gran interés. Debemos recordar que en la era de las redes sociales, la información, o desinformación, viaja a la velocidad de la luz. Un tuit malinterpretado, una foto sacada de contexto, un comentario ambiguo, pueden ser suficientes para encender la mecha de un rumor y convertirlo en una noticia viral. Es crucial abordar estas historias con un sano escepticismo y buscar fuentes confiables. Nuestro objetivo aquí es analizar el titular, explorar las posibles interpretaciones y, si es posible, arrojar algo de luz sobre la verdad, sin caer en el sensacionalismo gratuito. Imaginemos el escenario. Si esto fuera real, ¿cómo se desarrollaría? Podríamos estar hablando de una conversación privada, de un encuentro íntimo donde las lágrimas fluyen y las palabras de súplica salen del alma. Gamze, una actriz conocida por su fuerza y determinación, estaría mostrando una faceta completamente diferente, una de fragilidad y necesidad. ¿Y Kerem? ¿Cómo reaccionaría ante un pedido tan emotivo de alguien a quien respeta, o quizás quiere? Su respuesta sería igualmente crucial. ¿La ignoraría? ¿Le ofrecería su ayuda? ¿La rechazaría? Estas son las preguntas que rondan en la mente de los fans y que alimentan la narrativa. Es importante destacar que hasta que no haya una confirmación
Oficial por parte de Gamze Erzel o Kerem Bürsin, todo lo que tenemos son especulaciones basadas en un titular. Y en el mundo del entretenimiento, los titulares a menudo están diseñados para atraer la atención, incluso si la historia subyacente es menos dramática de lo que parece. A veces un titular así puede ser el resultado de una campaña de marketing, de un intento por generar expectativas sobre un futuro proyecto o simplemente de la invención de algún medio buscando clics. Sin embargo, no podemos negar el poder que tienen estas historias. Nos muestran un lado humano de estas figuras públicas, que a menudo vemos en pedestales. Ver a una persona que admiramos en un estado de vulnerabilidad, pidiendo ayuda, nos conecta con ellos en un nivel más profundo. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propios miedos y sus propias necesidades. Si nos ponemos en el lugar de un fan, esta noticia podría generar una mezcla de preocupación y curiosidad. Preocupación por el bienestar de Gamze y curiosidad por saber qué está sucediendo y cómo se resolverá esta supuesta crisis. La lealtad de los fans es increíble y muchos de ellos estarían dispuestos a apoyar a Gamze incondicionalmente, sin importar la naturaleza de su pedido. Además, el hecho de que se mencione específicamente a Kerem Bürsin añade otra capa de interés. Su popularidad es inmensa y cualquier conexión con él, ya sea positiva o negativa, se magnifica. ¿Podría ser que este pedido esté relacionado con alguna oportunidad laboral en la que Kerem tenga influencia? O quizás, en un plano más personal, Kerem representa una figura de apoyo o un confidente para Gamze. En este tipo de situaciones, también es importante considerar el impacto que estas noticias pueden tener en las propias figuras públicas. Los rumores, especialmente aquellos que pintan un cuadro tan íntimo y emocional, pueden ser muy perjudiciales para su imagen y su vida personal. Es por eso que la discreción y la profesionalidad de los medios que cubren estas historias son tan importantes. Ahora, ¿qué podríamos esperar de Gamze y Kerem si esta historia fuera cierta? Si Gamze estuviera en una situación realmente desesperada, y recurriera a Kerem, podríamos inferir que confía en él o que él tiene la capacidad de ayudarla de alguna manera. Esto podría ser un consejo, una conexión, un apoyo moral, o incluso algo más tangible. La naturaleza del pedido desesperado es lo que realmente añade el suspense. Podría ser algo tan simple como pedirle que hable con un productor para conseguirle una audición, o algo tan complejo como pedirle ayuda en un problema familiar grave. También es plausible que esta situación, si existe, ya haya sido resuelta o esté en proceso de resolución. Las crisis personales y profesionales no suelen ser estáticas. A menudo hay un antes, un durante y un después. Lo que el titular captura es un momento álgido, un punto de máxima tensión. Para concluir y recapitulando brevemente, hemos explorado el impactante titular, Gamze Erzel llorando le ruega a Kerem Bürsin, un pedido desesperado. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde asuntos profesionales hasta personales, reconociendo la naturaleza especulativa de tales noticias en el mundo del entretenimiento. Hemos destacado la importancia de abordar estos rumores con cautela y la necesidad de información confiable. Hemos imaginado los escenarios que este titular evoca y hemos considerado el impacto en las vidas de los actores involucrados. En definitiva, este titular nos invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad humana, la complejidad de las relaciones en el ojo público y la forma en que la información, a veces sensacionalista, moldea nuestra percepción de las celebridades. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta exploración. Su interés y su compañía significan mucho para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que podría haber detrás de este titular? ¿Han presenciado alguna situación similar en el mundo del espectáculo que les haya impactado? Dejen sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios abajo. Sus comentarios son el alma de este canal. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante y los hizo pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.